Bueno, bien. Em, Acá tenemos. Este era el de la resolución de diarios y revistas. Vamos a traer. Acá, bien. Este era el de diarios y revistas. Acuérdense que teníamos los puestos con los fletes, con las zonas. Teníamos las publicaciones y los editoriales. Había una solución alternativa acá. Hoy la vamos a ver cuando estamos haciendo el pasaje a tabla. Ambos pasajes a tablas quedaban iguales, por más que fuera una solución alternativa. A ver, si ustedes están ante un DER como este, ¿por dónde comenzarían el pasaje a tabla? Puede Persona, ser por editoriales, por ejemplo, profe, Por editoriales. ¿Por qué? persona también. Personas. porque no tiene que agregar ningún atributo de otra clase, de otra entidad, perdón. Bien. Lo mismo pasa como dijo Jan, por zona, por flete o editorial. Son los lugares ideales. ¿Por qué? Porque no tenemos clave foránea de ninguna otra entidad. Entonces es más fácil empezar el pasaje a tabla y cuando lleguemos, por ejemplo, a publicaciones y necesitemos editoriales, ya lo vamos a tener. Cuando vayamos a puestos, ya tenemos zonas y fletes, ya tenemos la clave primaria para las claves foráneas. Cuando son sencillas así, ustedes la van a, ya dentro de poco las van a, si es que no pueden todavía, dentro de poco ya se van a dar cuenta y van a poder pasarlas igual. Pero ¿qué sucede? Hay dos temas. Uno, a medida que se va complejizando nuestro modelo, no es tan sencillo encontrar algunas claves porque vamos a tener claves foráneas hacia agregaciones, hacia débiles, hacia jerarquías. Todo más o menos se puede resolver, pero siempre es mejor ir haciéndolo en orden. Pero además, es más importante tener en cuenta que cuando vamos a hacerlo en base de datos, si bien hay formas de que empecemos por acá y después agreguemos las claves foráneas, ya estamos, digamos, haciéndolo de una forma poco recomendada. Lo ideal es ir en orden de dependencia. En este caso, zona, flete y editorial no dependen de nadie, así que vamos a revisar. Zona, código de descripción. Flete, quit, razón social, dirección y teléfono. Y editorial, código y nombre. Así que estas tres están bien. Ahora vamos, la más simple es publicaciones, que sería código, nombre, frecuencia. Código, nombre y frecuencia. Hasta acá es el pasaje propio de publicaciones. Ahora tenemos una clave foránea a la editorial. ¿Alguien se acuerda de la regla? Cuando tengo una, Del lado N va a heredar la clave foránea, o sea, la Más que clave heredar, principal. no está bien la idea, pero más que heredar, la palabra correcta sería se trae, o sea, dejemos, preferentemente debemos dejar la palabra de herencia cuando hablamos de jerarquía para evitar confusiones, pero la idea es esa. O sea, la clave primaria del lado 1 pasa como clave foránea al lado n. Entonces, la clave primaria del lado 1 era el código de editorial, pasa acá como clave foránea. ¿Qué pasa si había atributos en publicaciones editoriales? Nada, no se trae nada de. Sí, de hecho pasa al lado n. O sea, van Ah, como atributos, pero no como clave foránea, cuidado. Sí, esos son errores comunes. Si hay un atributo acá, en una 1 a n, van a parar al lado n, pero solo como atributos. Por eso es lo mismo si ustedes pusieron algún atributo acá o lo pusieron acá directamente en el lado n, no les cambia nada. Algo importante es cuando hacen eso, acuérdense, no es clave foránea. La clave foránea tiene que ser clave primaria en otra entidad. No, no es un atributo de una relación. Bien. Entonces, ya tenemos publicaciones. Vamos ahora a puestos. El puesto tiene código, nombre y dirección. Código, nombre y dirección. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar los dos otros
las dos claves foráneas que tiene son 1 a n, o sea que la clave primaria del lado 1 va como clave foránea al lado n. Código de zona pasa puesto como clave foránea a zona. Código de zona pasa puesto como clave foránea de zona. Y flete pasaría ¿qué? Ha puesto también como clave foránea. Como clave foránea. Entonces, ¿cuál es la clave primaria de flete? Quit. Entonces acá vamos a agregar quit. Y vamos a ponerle, para respetar el estándar que usó Tomás, vamos a poner quit flete. Voy a poner quit flete. CF fletes. No. Bien. Ahora, ¿qué nos queda pasar? Pasamos todas estas entidades y todas las 1 a n. Nos queda la n a m. ¿Cómo se hacía el pasaje a tabla de la n a m? Sus atributos propios más la clave primaria de la tabla, que es la llena. Los atributos propios, que en este caso son fecha de entrega, fecha predeterminada, cantidad real, cantidad de vuelta, Y la clave primaria de y las claves otras. primarias de las entidades que relaciona, que son código del puesto Publicación. y código de Publicación. publicación. Entonces, código de puesto y código de publicación, por ahora no vamos a ponerlas como clave primaria, después vamos a ver qué hacemos con la clave primaria. Más los atributos propios. Fecha de entrega. Dejo acá. Fecha entrega. Cantidad predeterminada. Después teníamos cantidad real y cantidad de vuelta. Bien. Bueno, este es nuestro pasaje a tabla de esto. Ahora muchos a muchos sin atributos es la clave primaria es todos los atributos, o sea, las claves foráneas. Ahora, una muchos a muchos con atributos. ¿Cómo se define la clave primaria? Tengo que tener en cuenta los atributos propios de la asociación y, bueno, dependiendo del contexto, elegir el que más se adecue. Bien, exactamente. O sea, la respuesta acá es depende. Tengo que hacer el análisis de dependencias funcionales. Yo les había enseñado una forma de hacerlo, simplificada, y hoy les voy a terminar de enseñar lo último que tienen que hacer dentro de esa forma que yo les expliqué. Entonces, yo empiezo por, vamos a intentar así, voy a empezar tomando dos claves foráneas, ¿sí? Bien, entonces digo, ¿puedo tener más de un registro en esta tabla con estos dos mismos valores? O sea, al puesto 23, ¿le puedo llevar la capital más de una vez? ¿Le puedo indicar la capital con dos fechas de entrega y dos cantidades distintas? Sí, Sí, hoy llevé por el partido que hubo ayer, me pide una cantidad extra, entonces la cantidad real es mucho mayor que la predeterminada, entonces lo registro. Voy mañana, me devolvió cierta cantidad y ahora no me pidió la cantidad extra, o sea que la cantidad real la podría haber puesto. Bueno, entonces no es único. Sigo agregando. Alguno de estos puede ser nulo, los descarto automáticamente. Por ejemplo, la cantidad de vuelta puede ser nula, porque no me devolvió.
podría ser 0, depende de cómo yo lo defina. Entonces, ahí depende de cómo haya pensado yo el modelo. Bien, sigo agregando. Las cantidades siempre son una muy mala idea como clave primaria, así ténganlo eso en cuenta. Si están poniendo cantidades como clave primaria, 99.9% de probabilidad de que estén haciendo algo mal. Están poniendo una cantidad como clave primaria. La única excepción, ese 0,1% de los casos, es cuando hay, por ejemplo, descuentos por cantidad. ¿Sí? Cuando tienen un sistema que están hablando de descuentos por cantidad, que ahí tienen de 0 a 100 tanto por ciento, de 100 a 1000 tanto por ciento, de 1000 a 2000 tanto por ciento, más de 2000 tanto por ciento. Ese es el caso, esa es la excepción a esta regla que les acabo de decir. Salvo cosas específicas como esa, las cantidades son muy mala clave primaria. Probablemente haya otra mucho mejor dentro de la entidad. Si es que de por sí era buena lo que estaban poniendo en cantidad, pero bueno. Vamos acá ahora. El día de hoy, al puesto 23, ¿le puedo entregar la capital 2 veces? No, te dice que no, No. profe. No, es una vez al día. Entonces ya es única. De la clave primaria teníamos, es única, no es nula, y la otra es que fuera Mínimo. mínima. Quiere decir que de entre estos datos no me sobre ninguno. Bueno, ahora pruebo quitar, vamos a probar quitar puesto. Vamos a probar quitar puesto. La publicación, la capital, el día de hoy, ¿la puedo entregar a más de un puesto? Sí, profe. Sí, Sí. entonces no lo puedo quitar. Vamos a probar ahora con la publicación. Al puesto 23, ¿le puedo entregar más de una publicación? ¿Le puedo dejar 2 publicaciones distintas? Sí, Sí, también. profe. Sí. Sí. Entonces no lo puedo quitar. Fecha de entrega lo tuve que agregar para que sea única, así que no tiene sentido revisarlo, porque estaríamos en la situación de lo que habíamos elegido antes. Entonces esta clave es mínima. Bien, entonces, el procedimiento hasta ahora es lo mismo que habíamos visto siempre. Tomo una clave primaria que yo, para empezar a probar, me fijo si es única, o sea, con datos no nulos, me fijo si es única. Si no lo es, sigo agregando atributos hasta que lo sea. Cuando ya sea única, empiezo a ver si puedo quitar alguno de los atributos para que sea mínima. ¿Eso por qué tengo que quitar después de haber agregado? Porque el orden en el que los fui agregando puede no haber sido el correcto. O sea, no el correcto, el óptimo. Entonces me puede haber quedado algún atributo innecesario en el medio. Por eso pruebo quitarlos de vuelta una vez que ya llegué a una clave única. Ahora falta el último paso. ¿Sí? Hasta ahora no se los di porque no teníamos cómo revisarlo. Ahora vamos a revisar, una vez que tenemos nuestra clave primaria, tenemos que revisar si todos los atributos dependen de la clave primaria completa o no. Entonces, la cantidad de vuelta puede ser diferente para cada puesto, cada publicación y en cada día puede ser distinta o se va a repetir. O sea, la pregunta Puede es, ser distinta, profe. claro, puede ser distinta. No es que obligatoriamente va a ser la misma. Puede ser distinta cada día para cada publicación en cada puesto. La cantidad real que dejé puede También puede variar, ser distinta. por cada puesto, por cada publicación y por cada fecha. La cantidad predeterminada puede variar por cada publicación, cada puesto y cada día, ser diferente. Y si es predeterminada, en teoría no. Veamos de Sí. qué era predeterminada. ¿Sí? Cada vez que efecto reporte de publicación como una planilla. Fecha de entrega, publicaciones y cantidad de las mismas que fueron efectivamente entregadas. Puede que el encargado del puesto se trate de algunas más, está bien. Más fletero de las publicaciones del día anterior y que no fueron vendidas, bla, bla, bla. Bien, esas son las otras cantidades. Acá. A cada puesto se le envía una cantidad de cada publicación.
Las publicaciones tecnológicas es necesario saber su nombre, frecuencia y editorial. A través de fletes que son contratados por la distribuidora y que cubren distintas zonas. La cantidad predeterminada. Dice, a cada puesto se le envía una cantidad predeterminada de cada publicación. No dice nada de que cada día sea distinta. De hecho, es predeterminada. Entonces, tenemos que la cantidad real y la cantidad de vuelta vamos a poner depende de todo esto. Vamos a checarlo un toque si nos entra. Bien. Y la cantidad predeterminada. ¿De qué depende? Depende del código de puesto. Acá te dice. Y el código de publicación también. A cada puesto se le envía una cantidad, a cada puesto se le envía una cantidad predeterminada de cada publicación. Entonces, dependería de el código de puesto y el código de publicación. Bien. Esto, dependiendo de qué bibliografía agarren, lo pueden encontrar con dos nombres distintos. Dependencias funcionales incompletas o dependencias funcionales cruzadas. Si bien en dependencias funcionales cruzadas lo van a encontrar menos, para mí es un nombre más representativo de la realidad. Porque no siempre se da que es un subconjunto. ¿Sí? O sea, que este tiene toda la clave, este tiene una parte de la clave. A veces se da que este tiene dos atributos y otro de los elementos depende de un solo atributo. Se da muy pocas veces. Y podría ser que se hubieran dado cuenta durante el DER o no. Pero cuando eligen la clave, luego tienen que revisar todos estos atributos si dependen de todos los elementos de la clave o hay alguno del que no. En este caso, tienen dos dependencias diferentes. Entonces, esto, lo voy a poner en amarillo, voy a poner C, así, se divide. Esta tabla se divide. ¿En qué se divide? En dos, porque sus dos claves son diferentes. Entonces, vamos a llevar las dos. Y vamos a poner puestos publicaciones y puestos publicaciones, perdón. Diarias. Entonces, las puestos publicaciones diarias, vamos a dejar la clave primaria entera que habíamos encontrado y vamos a quitar los atributos que no dependan de ella. Ahora vamos a la otra. Vamos a dejar la clave, la otra clave primaria. Y vamos a dejar solo los atributos que dependan de esta clave primaria. Entonces, nos queda esto. Bien. Bueno, esto no sucede frecuentemente y porque
normalmente no hay esta dificultad para... ¿Dónde están las definiciones? No. Por ejemplo, veamos. Bueno. ¿Están viendo? Fíjense que nosotros, acá ustedes podían haberse dado cuenta que había dos distintas, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Está bien, y si lo hacían con dos entidades distintas, en vez de tener una sola publicación expuesta y publicación expuesto diaria y publicación expuesto normales, o publicación, o reparto, o entrega y entrega diaria, o adicionales, directamente hacían el pasaje de cada relación. No les iba a suceder esto. No es algo muy frecuente tener que dividir una tabla, que ya está en tercera forma normal, por las claves primarias, porque en realidad no está en tercera forma normal, pero que parezca en tercera forma normal, es bastante difícil si ustedes pensaron acá si todos estos atributos dependían de lo mismo. Pero les puede suceder. De hecho, había una época donde no se permitían dos relaciones distintas, había que hacer una sola y después dividirlo en el pasaje a tabla. Después, digamos, se fue cambiando como parte del modelo del diagrama de Chen. ¿Dudas? Por ejemplo, profe, si en un examen lo dejo así en una sola tabla, ¿está mal? Sí, pero dependiendo de cuán obvio sea el atributo, va a depender la gravedad del error. A Ok. veces, o sea, a veces es muy obvio que está mal y a veces no. También depende de tu modelo. En este caso era muy fácil no notar esta diferencia por las características. Pero hay modelos donde vos por ahí mezclaste dos cosas diferentes. Por ejemplo, mezclaste entregas y devoluciones. ¿Sí? Imagínate que vos tuvieras una entrega con cantidades, con todo, y después tenías la devolución que tenía una fecha y la cantidad de vuelta, que podía suceder o no. Ok. ¿Y de qué depende esa devolución? No, para una entrega tengo una sola devolución. Listo, las mezclaste, no hay ningún problema. Es una solución válida. Pero ahora te dicen, no, me pueden ir yo las entrego en 4, 5, 6 veces y después me pueden devolver una vez, 0, 1 o 50 veces. O sea, no tengo una cardinalidad consistente entre una y otra, como para ponerlas juntas. Y en ese caso, si las juntas, sí podrías tener un problema, porque tendrías que ir buscando, a ver, acá tengo que devolver 5 de esta entrega, 7 de esta otra. Y salvo que vos necesites saber de qué entrega eran las devoluciones, es difícil. Si fueran libros, no te importa. Si son comestibles y tenés lotes, sí te importa. Entonces, eso varía según el enunciado, según la probabilidad de confundirlo, y según cómo lo interpretes vos. Hay cuestiones que son muy fáciles de que te des cuenta y otras que no. Si era muy fácil y no te diste cuenta, es un error importante. Si era difícil darse cuenta o era improbable que necesitaras dos entidades distintas, un caso medio límite, bueno, es un error menor. ¿Sí? Tengan en cuenta que todo lo que es un error en el modelo, ¿sí? Esta es la importancia que tiene que tener. Un error en el modelo no es solamente el corregir la tabla, es crear la nueva tabla, migrar los datos que ya se cargaron en el sistema a la tabla nueva, que pueden ser, dependiendo del volumen de datos, pueden ser horas a veces, y hay que desarrollar, si no podemos tener el sistema abajo horas, porque hay sistemas que son 24/7, hay que desarrollar todo un mecanismo donde se vaya migrando por lotes de a poco mientras la aplicación está funcionando y que el código de la aplicación soporte esa transición, es decir, lo busco acá y si no lo encuentro lo busco en la otra tabla. Todo eso son horas de desarrollo. O sea, los errores en el modelo tienen
el costo más grande son las horas de desarrollo de la migración, pueden llegar a ser si es una migración grande, y las horas de corregir el código de la aplicación. Y ver si hay datos rotos que hay que arreglar o decirle al cliente, che, se rompió esto, está mal cargado, hay que revisarlo todo uno por una mano, que aparte tiene un costo de imagen. Entonces lo importante del modelo es que trae costos secundarios, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta de este? No, profe, está bien. A ver, Yo vamos al me chat. pregunto. Un segundo. Vamos, estaban saludando. Bien. Bueno. Vamos ahora al ejercicio 5. Vamos a ir, que es el sistema de guardia del hospital. ¿Algún voluntario? Voy al mío, profe, así que me sirve, Bueno, ya. ahí buscamos. Espera. Bien. Acá. El 5. Bien. Bueno, nosotros teníamos la tarjeta de guardia con los diagnósticos, con su orden, ¿sí? Teníamos los pacientes, identificados, dijimos, con el número de historia clínica. Alternativamente pueden haber elegido el tipo y número de documento. El médico con su matrícula, uno por tarjeta de guardia. Si venían por consulta podían tener uno o más motivos. Si venían por accidente había un lugar de accidente y era correspondiente a un tipo de accidente. Y acá tenían la calle y la altura. Podían haber tenido una débil acá. Si alguien lo hizo con débil, puedo revisarle después el pasaje a tabla que hizo. Pero si no, pueden pasar directamente toda la parte del accidente. Bien, vamos a empezar por las entidades más sencillas, que serían acá. Motivo, tipo de accidente, localidad, médico. Bien, paciente y diagnóstico. Sí. Bueno. Epa, está todo negro. Pasa que yo trabajo tengo un Un tema distinto. tema y a veces no me doy cuenta. Ahora No hay, lo sacamos. no hay problema, no hay Dale, problema. Ahora dale. lo cambiamos un Lo saco poquito. yo si quieren. Ah, bueno. Dale, ponelo así un color que no te moleste a vos y Dale, dale, háblalo, lo cambio. a ver si lo vemos. Y acá, bueno, vamos a arrancar entonces por el primero. Motivo. Motivo teníamos. Acá vamos a agrandar un poco el diagrama. Motivo, código y descripción. Código de descripción, código de crea primaria. Después tenemos tipo de accidente, código y descripción también. Después tenemos localidad, código postal y nombre. Código postal y nombre. Después tenemos médico, tenemos matrícula, nombre y apellido. Médico, matrícula, nombre y apellido. Paciente, acá paciente, número de historia clínica, documento, tipo, nombre, apellido, dirección, teléfono y fecha de nacimiento. Número de historia clínica, documento, tipo, nombre, apellido, dirección. Bueno, y otra gente podría haber tenido esto como clave primaria y después obviamente donde vean número HC como clave foránea va a ser tipo y documento. Bien. Diagnósticos, código de la OMS y descripción. Código de la OMS, descripción. Muy bien. ¿Vos lo habías marcado porque tenías alguna duda para preguntar acá, John? No. Bueno, seguimos entonces. Lo siguiente que podríamos
O sea, acá no tenemos mucho más para hacer porque ya accidente ya nos vamos a la tarjeta de guardia. Todo lo demás, digamos, está relacionado a través de la tarjeta de guardia y sus subclases. Entonces, ya tenemos que encararle a la parte difícil del sistema. Ingreso o tarjeta de guardia, como le hayan puesto, está bien. Tenía un número de tarjeta de guardia o número de ingreso, como ustedes le quieran poner. Y tenemos, primero, sin importar cuán complejo veamos si tiene subclase, si no tiene subclase, si tiene foráneo, no tiene foráneo. Primero, siempre la entidad, clave primaria de atributos. Y después vamos atacando cosa por cosa. No se tienen que, o sea, por más compleja que parezca, siempre se puede hacer por partes el pasaje. Y la primera parte es clave primaria y atributos. Entonces, ingreso, fecha de ingreso, tratamiento, destino, fecha de retiro de atención, que son todos estos, ya los tenemos pasados. Ahora empezamos a pasar las 1N. Si quieren, de la super, o sea, acá vamos a intentar primero el pasaje de, ¿cuál hiciste vos? El de jerarquía completa. Así que vamos a hacer el de jerarquía completa. Médico es clave foránea, entonces la clave primaria, matrícula, pasa como clave foránea. Médico, matrícula, acá deberíamos poner matrícula. Igual no es un error que importe en un examen, ¿eh? No te hagas problema, pero es una buena idea respetar el nombre. Y el paciente, que de paciente tenías el número de historia clínica, entonces lo ideal es número HC paciente, ¿sí? Es una recomendación tanto para el examen como una recomendación profesional, respetar el nombre del atributo en la tabla origen. Hace mucho más fácil que cuando ustedes trabajan con alguien más, que esa persona pueda hacer demás. Le pueden agregar como dejé yo acá, el sufijo, es una muy buena idea también, profesionalmente hablando. Laboralmente va a ayudarles un montón, pero por lo menos respetar el nombre del atributo como mínimo, digamos. Y después, si quieren agregar, sobre todo en el caso donde se pueda confundir, por ejemplo, cuando tenemos el código y el código de acá, decir a dónde va, ahí va a ser conveniente. Bueno, una vez que tenemos eso, ya tenemos el pasaje de la superclase. Ahora nos queda, por ejemplo, vamos a la consulta, que es más simple que el accidente. Bien, la subclase. ¿Cuál sería la clave de esta subclase? ¿El tipo de ingreso o el número más el tipo de ingreso? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cuál es la clave primaria de por consulta? ¿El tipo de ingreso o el número más el tipo de ingreso? El número. ¿El número solo? ¿Estás seguro? Sí. Muy bien. Sí, era una pregunta tramposa, no era ninguna de las dos que yo les dije. La correcta es el número solo. La clave de las subclases siempre es la clave de la superclase. Tiene que ser la misma porque son lo mismo. Si es una consulta o es un accidente, ya sea porque sea disyunto o solapada, no importa. Si es una de las dos subclases, también es de la superclase y tienen el mismo, son lo mismo. ¿Sí? Es como si estuviéramos hablando de vehículo y yo les doy y les doy la clave patente. Después tengo subclase moto y auto. No importa, la patente va a seguir siendo única, incluso si tiene formato distinto, no importa. La clave primaria va a ser la misma. Bien, entonces, por consulta tengo el número de ingreso o el número de tarjeta, ¿sí? Acá lo tenemos. Bien.
Entonces ya tenemos esto. Y los atributos propios, que son el tipo de ingreso, el nombre del acompañante y el apellido del acompañante. Tipo de ingreso, nombre del acompañante, tipo del acompañante. El motivo de la consulta, que es esta relación muchos a muchos, ¿sí? Clave foránea de las entidades que relacionan. La clave foránea de motivo es código de motivo. Y la clave foránea de consulta era el número. Entonces, código motivo, número, ¿sí? Número C o número consulta, está bien. Y las dos claves son foráneas y a su vez son primarias. ¿Por qué? Porque no tienen atributos. No me tengo que poner a revisar. Si todo lo que tiene una entidad mucho son las claves foráneas, esa es su clave primaria. Bien, ahora vamos a la de accidente. Tipo accidente. Tengo acá una relación 1 a n. Entonces la clave del lado 1 pasa como clave foránea al lado n. Número de accidente con sus atributos que son fecha y hora, por lo menos, fecha y hora, y tengo el código de tipo de accidente. Bien, ahora vamos a pasar el de localidad. La clave primaria del lado 1 pasa como clave foránea al lado n. Entonces agrego código postal o código de localidad, ¿sí? Y dejamos ahora esto, calle y altura. Justo no está. Ahí está. No sé si ahí lo pueden ver, pero tiene acá en la relación, tiene calle y altura. Atributos de una relación 1 a n pasan ¿a dónde? Al lado n. Entonces, calle y altura pasan acá como atributos. Clave foránea. Siempre la clave primaria de la superclase, cuando hago jerarquía completa, siempre va a ser clave foránea. ¿Sí? Siempre va a ser clave foránea. Esto es fundamental, es conceptual, ¿sí? Es una cuestión conceptual. O sea que no se lo olviden. Y después el código de tipo de accidente y el código de la localidad. Bien. Y lo último que faltó fue esta muchos a muchos de tarjeta de guardia con diagnóstico. Entonces, clave foránea y las entidades que relacionan más atributos propios. O sea, número de historia clínica, código de la OMS y orden. Número de historia clínica. Ahí tenía duda con la clave primaria. Ahora la Si vemos. Número pongo orden, HC. no. Número HC y el diagnóstico le habíamos puesto código OMS. OMS, si querés le puedes poner acá diagnóstico como para acordarte. Profe, Sí, perdón, le hago una consulta. ¿Puedo tener una tabla de una entidad que no tenga atributos? una tabla de una entidad. ¿Vos decís una subclase, por ejemplo? Eh, no, porque yo, por ejemplo, acá tengo no lo hice como lo hizo el compañero, que directamente sacó una herencia de tipo o sea, de ingreso, sacó consulta y accidente. Yo añadí una entidad que es causa y de causa saco consulta y accidente. Pero causa no tiene Ah, atributos. no, claro. No tiene atributo, no tiene clave primaria, no tiene nada. Mm. No la puedes. Esa te quedó, digamos. Es un error que muchos cometen cuando hay subclases. Porque entienden como tipo de accidente y demás. Para vos, esa causa sería las relaciones. O sea, vos estás metiendo ahí la relación esta, motivo consulta o tipo accidente acá. Estás como tratando de meterla dentro de esa entidad. No, si vos te queda una entidad acá, una entidad vacía, sin atributos, sin clave primaria, yo diría yo, sin clave primaria, aunque tenga atributos, pero sin clave primaria no es entidad. O es una relación con, o son atributos de acá, o es una relación entre la superclase y otra entidad, o estás separando demasiado. No quiere decir que el concepto esté necesariamente mal, pero
no reflejas el modelo de datos. Lo que no quiere decir que no reflejes el modelo de comportamiento. O sea, vos capaz que en el modelo de dominio no está bien lo que estás haciendo, porque en el modelo de dominio vos a lo mejor metés código ahí que gestiona de forma uniforme todo lo que sea la causa. Pero eso es comportamiento. Cuando vos la ubicaste, está bien, pero no tengo atributos. No es una entidad del modelo de datos. La tengo que desaparecer. Bueno, o es parte de la tarjeta de guardia o es parte de una relación o es un atributo. Digamos, y acá, gracias por completarlo. Sí, estaba completando. Me Bien, olvidé poner. no hay problema. Bueno, vamos a empezar a intentar la clave primaria. ¿Sí? Acuérdense que las claves primarias hay claves candidatas. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta siempre. O sea que pueden tener claves distintas. Y vamos a ver dos, por ejemplo, para que lo vean. Bueno, yo digamos que arranco, por la metodología que yo uso, arranco por el código del diagnóstico y el número de la historia clínica. A una persona le puedo dar en un ingreso, o sea, yo entré por dolor de cabeza. Diagnóstico, migraña. En este ingreso, esta vez que me dolía la cabeza, no otro día, en este ingreso, ¿le puedo volver a decir que tiene el diagnóstico migraña? ¿Tiene sentido que le ponga 2 veces el diagnóstico migraña? Diría que no. No, ya lo tiene. No le estoy sumando más información. Tiene migraña y tiene migraña. No, no me agrega nada. Entonces, es único. Esta es una clave primaria para esta entidad. Perfecto. Ahora, por si alguno elige otra, vamos a probar. El código de diagnóstico y el orden. Yo entro, digamos, entro y estoy pálido y me duele y tengo dolor de cabeza recurrente. Entonces el médico me revisa, me hace los estudios y me da 2 diagnósticos: anemia y migraña. Anemia es el diagnóstico más importante, entonces orden 1. Y el secundario es migraña 2. Puede ser que anemia en el primer orden diagnóstico se lo den a otro paciente o a mí mismo en otro ingreso de vuelta como primer diagnóstico anemia. O sea, puede haber 2 personas que su diagnóstico principal sea anemia. Sí, pero se puede ver. Sí, entonces no es único, no me alcanzaría. Tendría que agregar el número de historia clínica y después probar eliminar. Voy a terminar con otra clave. Voy a terminar probablemente con esta misma clave cuando trate de eliminar alguno de los atributos. Ahora, supongamos que yo arranqué probando por el número de historia clínica y el número de orden. Hoy, es este ingreso de hoy. Si yo ingresé porque tenía un dolor, qué sé yo, acuérdense que yo ingreso por una consulta, lo que sea, salgo del hospital, me atropellan y vuelvo a ingresar por un accidente, aunque sea el mismo día, son 2 ingresos distintos. Entonces yo en este ingreso, el diagnóstico número 1, ¿puedo tener 2 diagnósticos distintos como el diagnóstico número 1? ¿Tiene sentido lo que No, estoy como diciendo? diagnóstico 1 va a haber uno, ¿no? Exactamente, y como 2 va a haber 1, lo sumo y así sucesivamente. Entonces, otra clave posible es esta. Si alguno puso el número de historia clínica y el número de orden como clave primaria, también es correcto. Ahora, supónganse que por algún motivo no se dieron cuenta y pusieron los 3. ¿Sí? Entonces decimos, la persona, este diagnóstico solo puede ocupar el número 1. Bueno, cuando prueban quitar el código de diagnóstico, les tiene que quedar que sigue siendo único, como nos pasó recién. Entonces terminarían o con esta clave o con esta clave. No pueden terminar con todos los atributos, ¿sí? Porque les tiene que dar que cuando tratan de quitar esta, les tiene que dar eso. Ahora, lo vimos hoy.
tengo que ver si este atributo depende de todo. Como tengo un solo atributo, es muy probable que me dé, pero lo puedo revisar. Puedo tener un número de orden, o sea, el número de orden de diagnóstico. Puede ser que se repita. O sea, puede ser que yo tenga, sabiendo un código diagnóstico, por ejemplo, el código diagnóstico X, que es anemia, ¿puede estar 2 veces en el ingreso? ¿Puede estar repetido? No. No. Entonces, ese lado está bien. Ahora ponemos el otro. Este número de historia clínica. El diagnóstico número 1. ¿Puedo tener 2 diagnósticos número 1? Sí. Sí. En este ingreso, ¿puedo tener 2 diagnósticos número 1? En un mismo ingreso no, pero el En un número de historia mismo. clínica es. En la historia. Perdón. Sí, puedo tenerlo. Bien. Perdón. Me morí yo. En este número de ingreso. Este es el número de ingreso, perdón. Por eso yo les venía diciendo número de ingreso. Número ingreso. No, por eso yo le venía diciendo en este ingreso. Perdón que escribí mal. En este ingreso, ¿puedo tener 2 diagnósticos un número 1? ¿Puede repetirse? No, no va a ser repetido, va a ser único. Entonces, esta clave es, o sea, el número de orden depende de las dos cosas. No puedo tener 2 números de orden con estos, digamos, no puedo, esto me da el diagnóstico anemia. Para mi ingreso hoy tiene una sola posición. El orden depende de esos dos. También se da la inversa. El código de diagnóstico se puede marcar como que depende de estas dos. ¿Por qué? Porque son claves candidatas. El número de ingreso y el número de. Y el orden me definen un único diagnóstico. Entonces, para los dos lados puedo armar esa dependencia. Y yo tengo que elegir cuál es la clave que prefiero. Bien. Este era el pasaje de superclase. ¿Hasta ahí me siguieron? Perdón, pasaje de jerarquía completa. Pasaje superclase. Acuérdense que ustedes solamente tienen que hacer uno el día del parcial. Y bueno, lo mismo en un sistema, tienen que hacer solo uno. Pero vamos a hacer para que les quede acá las otras alternativas, ¿sí? Por ahora, después solamente de ahora en más, después corregimos las soluciones que hicieron. Pero este, por ser el segundo donde podemos hacer estas alternativas, lo vamos a hacer. Bien, en el pasaje a superclase tengo todo lo de la superclase más los atributos de la subclase, ¿sí? Este no lo necesito. Más los atributos que teníamos normalmente en la. ¿Dónde está? Esto lo vamos a poner por arriba. Y ahora me traigo las claves foráneas también. Y ahora sí vamos a las entidades que estoy relacionando. En este caso, bien. Motivo consulta. No tengo consulta ahora. ¿Sí? Tengo tarjeta de guardia. Entonces, motivo consulta. ¿A quién va a tener clave foránea? Perdón, acá. En vez de por consulta. No lo tengo ahora esta tabla. Motivo de consulta va a tener clave foránea a ¿qué tabla?
A ingreso, profe. A ingreso, muy bien. De la misma forma que hereda sus atributos, también hereda todas las relaciones. Bien, y el diagnóstico, bueno, por accidente ya tenemos todo acá porque eran todas relaciones 1 a n, y el diagnóstico queda exactamente igual porque era hacia el ingreso. Pasaje a subclase. ¿Sí? En el pasaje a subclase tengo, vamos a arrancar al revés. Voy a llevar por consulta y después le copio los atributos hasta así. Pasaje a subclase, vamos a, permiso, pasaje a superclase, lo voy a poner después, si en tu tema lo querés cambiar, cambialo, no hay problema. Está bien. Pero ahora para verlo, pasaje a subclase. Ahí está. Bien, por consulta. Después tengo por accidente. La clave primero. Acá. Me voy a traer las claves foráneas. Y ahora me traigo los atributos en común. Bien, y los atributos en común, que eran los de la superclase, o sea, todos los del ingreso, tarjeta de guardia, ya tengo el número, así que todos estos atributos me los llevo como atributos adicionales. Los pueden poner al principio, los pueden poner al final, como a ustedes les parezca. Lo que voy a hacer es, para que no tengamos problema y se entienda más fácil, lo voy a poner a continuación. Y lo mismo acá. Ya queda abajo. Bien. Bueno, tengo mis dos subclases. Ahora, el motivo consulta me queda como el de allá arriba. O sea, me queda exactamente igual porque tengo la subclase, no hay ningún problema. Accidente no tenía clave, no tenía muchos a muchos, y ahora me queda diagnóstico de ingreso. ¿Cómo hago la clave foránea ingreso? ¿Qué pongo acá? No pongo ingreso, profe. No tengo ingreso en la subclase. Tengo por consulta y tengo por accidente. Las claves foráneas tienen que ser una tabla que exista. Creo que es una de las limitaciones del pasaje a subclase, profe. ¿O no? Exactamente. Como no puedo definir una CF a una sola tabla. Por lo tanto, el pasaje a subclase No se puede. no se puede en este modelo. ¿Sí? Bien. Muy importante eso que se den cuenta. ¿Cómo se podían dar cuenta antes de intentarlo? Esto es el tema. Muchas veces les pasa que están haciendo el parcial y ahí dicen, ¿y ahora cómo hago? Bueno, si van a hacer subclase, van a la superclase y dicen,
¿Tiene alguna cosa, tiene clave foránea hacia la superclase? Médico, no. Paciente, no. Diagnóstico de tarjeta guardia. ¿Tiene clave? ¿Va a tener clave foránea en tarjeta de guardia? Sí. Ah, voy a tener una clave foránea en la superclase. No hago el pasaje a subclase. No lo puedo hacer. Lo descarto. Si va a haber una clave foránea a una superclase, no voy a hacer el pasaje a subclase. Superclase se puede hacer siempre. Tiene la única desventaja es que puede ser que, por ejemplo, acá yo tengo no nulas. Fíjense que yo tengo acá 2 claves foráneas no nulas. Voy a tener que venir acá y cambiarlas por null. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podría haber sido ahora una consulta. Entonces, tengo que hacer ese cambio. Esa es la desventaja de la subclase, de la superclase. Y puede ser que si no tienen atributos propios o relaciones que las distingan, que sean obligatorias, tenga que agregar un atributo acá, ¿sí? Que sea tipo para la subclase, que las identifique. Bueno. Y después, la jerarquía completa la puedo hacer siempre. Lo que sucede es que tengo una clase. Supónganse que tuviera una subclase más acá, que no tuviera atributos, ni clave foránea, ni nada, no la paso. ¿Sí? Es redundante y no se pasa esa entidad. Pero jerarquía completa, salvo, con esa salvedad de quitar las subclases que no tienen atributos ni nada por el estilo, que solo se quedan con la clave primaria de la superclase, se puede hacer siempre. Y superclase se puede hacer siempre, con la salvedad de revisar esos no nulos en las claves foráneas. Subclases no se puede hacer siempre. Se puede parchear, yo les dije en un video anterior cómo se puede hacer un parche temporal mientras lo solucionen de fondo, pero trae un montón de problemas a la larga. ¿Sí? Así que eso es solamente en caso de emergencia. Bien. Bueno, ejercicio 5 lo damos por terminado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Creería que no, profe. Bueno. No, esta no es. Esta otra. Práctica. Parcial de veterinaria. Bien. ¿Voluntario? Si quiere usar el mío de nuevo, profe. No, busquemos otro voluntario. Alguien Profe, más. ¿querés mirar el mío de Germán Tano? Dale. Hagamos. ¿Cómo es? El pasaje a tabla. Acá. ¿No, no lo pusimos para hacer? Acá una. Pasaje. Bueno. Vamos por acá. Este era un. Acá. Bien. El enunciado, bueno, yo se los había mandado por Telegram. ¿Sí? Está dentro de los ejercicios que están subidos, incluso está la resolución oficial de la cátedra. Para la que vean, vamos a hacer una corrección y me van preguntando el resto si tienen dudas. Lo vamos revisando, ¿sí? Bueno, lo primero que yo tengo es el animal. Y acá, animal pertenece a una especie y la especie tiene una raza. Entonces, vamos, esperen acá. Acá tenemos todas las cosas, así que vamos a hacer un borrador acá. Bien. Vamos a llamarle revisiones
Solución. Bueno, yo esto, ustedes acá tienen este tipo de situaciones donde tiene un animal que pertenece a una especie y raza, se llaman categorizaciones o clasificaciones. O sea, normalmente son formas de categorizar o clasificar una entidad. Por ejemplo, donde tienen una situación como esa. En un artículo que venden, que pueden vender, bueno, pueden tener categorías, subcategorías. Se puede dar también por ejemplo, ustedes tienen un delivery, están hablando de un ítem del delivery, puede ser bebida, comida, y a su vez dentro de una u otra pueden tener sus respectivas subclases. Por ejemplo, la comida puede tener postre, minuta, ensalada, menú vegano, etc. Entonces, y la bebida tiene alcohólica o común, por ejemplo. Tienen sus subclasificaciones independientes. También se puede dar en otro tipo de situaciones, como por ejemplo provincia y localidad. Por más que no sea una clasificación, termina siendo lo mismo que este patrón, digamos, de categorización o clasificación. Ahora, cuando tienen esta situación, lo que tienen que asegurarse es si pueden navegar correctamente una clasificación que están definiendo. Fíjense que yo voy acá. De animal quiero saber su especie y su raza. Del animal a la especie puedo ir, porque voy de N a 1. Entonces puedo obtener su especie. Ahora, de la especie, ¿puedo obtener su raza? Voy a obtener muchas razas. ¿Está bien que un animal tenga muchas razas? ¿Es correcto? No. No, no debería. Eso es porque yo tengo, en este momento tengo, por ejemplo, una tabla. Vamos a insertar, tabla. O sea, profe, perdone, tendría que haber hecho la asociación entre animal y raza. Claro, exactamente. Tabla, especie, perro, ojero alemán, perro, vamos a ponerle San Bernardo, perro, gran danés. Gato, Angola, gato siamés, gato pelo corto, americano. Bien. Yo tengo acá la especie y raza. Y en animal especie, yo por ejemplo tendría, por ejemplo, el Bobby es perro. Chatrán, gato. Félix, gato. Lassie, perro. ¿Sí? ¿Ustedes me pueden decir, Bobby, de qué raza es? Félix, No. ¿sí? No se puede. ¿Por qué? Porque yo de acá obtengo varias. Cuando yo hago la categorización o clasificación, entonces voy acá, de animal especie, obtengo su única especie, perfecto. Y obtengo N, porque voy de 1 a N, obtengo N razas. ¿Sí? Entonces, ¿está bien que un animal tenga N razas? No. Entonces estoy relacionándolos al revés. Animal se relaciona con raza y raza es débil de especie. Bien. Entonces, lo que cambia es esto. Relación animal con raza. Bueno.
Vamos ahora a el animal con su dueño. Yo tengo el dueño, ¿sí? Un animal tiene un único dueño, perfecto. Relación cliente con documento, ¿sí? La Profe, necesito. La necesito esa... Diría que no, profe. Podría ir a cliente como atributo. ¿Cuál es la clave de cliente? documento. Documento es la clave del cliente. Entonces, yo no tengo clave primaria. Cuando quiera hacer el pasaje a tabla de cliente, me voy a dar cuenta que me voy a dar cuenta que no tiene clave primaria. Cuando llegue el pasaje a tabla de esto, me tengo que dar cuenta que acá estoy teniendo un problema. Bueno, es porque en este caso, cliente y documento son una sola entidad. ¿Cómo se pueden dar cuenta de una situación como esta? Porque tiene una relación 1 a 1 y una de las dos no tiene eh, clave primaria. Y acá la ACP sería tipo más número. O sea, todo. ¿Por qué? Porque dentro de distintos tipos se me puede repetir el número, ¿sí? Por ejemplo, pasaporte extranjero puede haber dos de distintos países con el mismo número. Y ahora no sucede, pero antes en la Argentina, que había varios tipos de documentos, podría tener repetido, digamos, el número. Bien, ahora vamos a la atención veterinaria. El animal lo atiende el veterinario. Número de historia clínica y el número de matrícula. Y tengo la fecha y hora y el resultado de la atención. Bien. Y después de eso yo tengo que durante esta atención se le realizaron prácticas. Como atención no es una entidad, digamos, es una, ¿cómo se llama? Como atención es Relación. Varias. una relación, tengo que hacer una agregación para poder relacionar con la práctica. Y por lo tanto, de acá tengo esta relación entre práctica y atención. Una atención puede realizar muchas prácticas y una misma práctica, por ejemplo, digamos, vacunar, va a poder aplicarse en muchas atenciones distintas. Y después tenemos las cuotas. No recuerdo esa parte del enunciado. Era para pagar... ¿Era para pagar la atención o era una cuota mensual? Esa parte no me acuerdo del enunciado. Era No, para es pagar la para, atención, profe. claro, para pagar Perfecto. la consulta. Entonces está perfecto así. Bien. Lo único que faltaría definir acá, en esto. ¿Cuál es el discriminante? Si yo tengo una débil, tengo que marcar un discriminante para estar seguro que la estoy haciendo bien. ¿El importe es un buen discriminante? No. No, Primero que nada, no, cuando hablamos de dinero siempre se puede repetir entre distintas personas, pero más allá de eso, se puede repetir, puedo tener dos cuotas que pague lo mismo. Tengo dos cuotas y es normal, de hecho, que cuando pago hasta con tarjeta tenga, por ejemplo, cuotas del mismo valor. Entonces, no es una buena idea. Me quedan fecha de vencimiento y fecha de pago. ¿Alguno lo puedo descartar inmediatamente? la de pago, porque puede ser nula en algún momento. Perfecto. Perfecta respuesta. Es así. La de fecha de pago puede ser nula porque todavía no pagué. Entonces, seguro no puede formar parte de mi clave primaria, entonces no puede ser discriminante porque el discriminante era la clave de la propietaria más el discriminante. Entonces, fecha de vencimiento sería nuestro candidato. ¿Puede serlo? ¿Puedo tener dos cuotas con la misma fecha de vencimiento?
¿Tiene sentido que tenga 2 cuotas con la misma fecha de vencimiento? No, Y no. no tiene sentido. Si lo tuviera, tendría que plantear con el cliente, con el analista, decir, che, si vamos a tener varias cuotas que vencen el mismo día, tenemos que hacer algo. Tenemos que diferenciarlas, tenemos que ponerle un número de cuota, algo. O sea, ya ahí en todo caso me tendría que ir a hablar con el analista o el cliente. Eso lo tenemos que ver de modelo. Eso es algo que pueden preguntar, por ejemplo, el día del parcial, lo pueden preguntar como se lo preguntarían al cliente. Perdón, ¿puede haber 2 cuotas que vencen el mismo día? No. Listo. Discriminante. Entonces, acá habría que subrayar fecha de vencimiento. Este ejercicio tiene, digamos, la dificultad es la agregación con su relación con práctica y con cuotas. Esas son las partes más difíciles del ejercicio. Que Germán la hizo bien, esa parte, la parte difícil. Estas partes son errores. ¿Sí? Esta se tendría que dar cuenta cuando esté yendo al pasaje a tabla. ¿Sí? Acá tendrían que dar cuenta que algo me está fallando. Si ustedes, por ahí a alguno le puede pasar que hace algo como esto porque está apurado, sobre todo el día del parcial, lo que sé yo, viene acá el cliente y le quedó tipo y número como clave primaria y clave foránea. Bueno, esperen, una entidad no puede tener su clave primaria toda clave foránea. Tiene que tener algún atributo propio, si no, no es una entidad, ni fuerte ni débil. O lo que está en la clave foránea es parte de la misma entidad. Las 1 a 1 existen. ¿Sí? Las 1 a 1 existen. Por ejemplo, pedido y factura podrían llegar a existir. Entrega podrían tener también aparte, porque tienen datos diferentes, pero siguen siendo 1 a 1. Lo importante es que cuando tienen una 1 a 1, las claves primarias existan y sean diferentes. Eso es lo único, esa es la forma rápida de darse cuenta de un error grosero. ¿Se les puede pasar algún otro caso? Sí, hay otros casos que se les puede pasar, porque podría haber claves candidatas. Están dividiendo una entidad en 2 o 3 partes cuando en realidad era la misma. Es difícil plantear una forma genérica para darse cuenta de eso. Se hace analizando el modelo. Pero una forma rápida de evitar un error muy grosero al dividirlas es este. ¿Tengo 2 entidades con una clave primaria distinta o no? Si es una 1 a 1. ¿Tienen cada una su propia clave primaria diferente? No. Bueno, pará, entonces a lo mejor son la misma entidad. Ahí van y lo piensan por ese lado. Este error, no sé cuántas veces lo vi ya en los parciales, en los finales, lo siguen cometiendo hasta en los finales. ¿Sí? Gente que ya ha rendido, lo sigue cometiendo. Es muy difícil darse cuenta a veces. Otras se vuelve muy sencillo, pero hay que prestar atención cuando están, sobre todo, categorizando o clasificando esto, lo de navegar y poder sacar la cantidad. Es difícil que lo vean en el parcial, ¿por qué? Porque van apurados. Esa es la realidad. Están apurados y no lo revisan a tiempo. Por ahí se dan cuenta recién cuando están terminando el enunciado y tienen que cambiar tantas cosas que al final o lo cambian mal o lo terminan dejando así por miedo a terminar dejando mal todo el resto del examen. Yo lo que les puedo sugerir es eso. Una vez que ustedes armaron una clasificación o una categorización, revisen lo de la navegación. Sería lo ideal. En el momento ese, revísenlo y fíjense hacia cuál tienen que relacionar. Puede ser que no sea solo una cadena, puede ser que sean varias categorizaciones distintas. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría tener productos, por ejemplo, con categoría, con rubro, con región, ¿sí? Entonces tendría 3 distintas, la región va a estar relacionada con el país, por ejemplo, o con el país y la provincia y la localidad. Entonces si relaciono con país, por más que no me va a funcionar muy bien, o a lo mejor sí, porque no es en un solo país, o sea, tengo que ver bien a dónde voy. En lo que es rubro, tengo rubros, y en esa categorización, bueno, me fijo, hay un rubro, hay subrubros.
En las categorías hay subcategorías. Tengo tipos como nuevo, usado o algo por el estilo, me tengo que fijar. Si tengo a su vez alguna otra jerarquía también. Puedo tener varias formas de categorizar y no todas estar relacionadas entre sí. Pero cada conjunto de categorizaciones yo tendría que revisar de poder navegarlos bien. Sí. Una duda, Profe. ahí la clave foránea, por ejemplo, cuando es animal, raza, Sí. la clave, o sea, como es A1 la tabla, pasaría a la clave primaria La de clave raza, primaria de raza pasa a animal. Y ¿Cuál la es clave la- primaria de raza sería código especie, porque es No, la ¿cuál es la fuerte, clave primaria de una débil? la entidad a la que pertenece, la fuerte. Más su Acá, discriminante. Las fíjense, dos. acá lo tenemos. A ver dónde está débil. Oh. Estaba acá. Se los puse. Si no lo ponemos ahora. Acá, débil. La clave primaria de la entidad propietaria más su discriminante. ¿Cuál es la entidad propietaria de Especie. especie? La clave de especie es código de especie. ¿Y el discriminante? Ah, código raza sería. Entonces, código de especie más código de raza es mi clave primaria de raza. Bien. Y eso es la clave foránea en animal. Entonces, ahí lo tienen. La clave, el pasaje a tabla lo hacemos la clase que viene, así les doy tiempo a que revisen esto, corrijan su DER, y la clase que viene lo hacemos el pasaje a tabla. Profe, Profe, tengo alguna duda. Ah, Sí, sí, porque en el enunciado decía que el precio de la práctica cambia en el tiempo. bien. El precio de la práctica cambia en el tiempo. ¿Cómo lo hacemos eso? hay que Claro. crear una clase precio. Hay que agregar una clase precio acá. Entonces estaría faltando acá. Valor práctica. Falta precio barra valor práctica. ¿Sí? Que sea débil. O sea, ya, ¿sí? Va a tener la fecha desde y el precio. También decía que la recepcionista registra la forma de pago de la atención. Bueno, ¿y eso dónde iría? Lo puse en atención, no sé si estaría Bien, bien. estaría en atención, correcto. Sería un Y atributo profe, de la Y una atención. consulta más. Sí, ¿Las cuotas no tendrían que ser a una atención nomás? sí, acá sí. Claro, Eso. Ahí es 1 a 1. ahí. en ese caso, cuota, ¿a qué entidad pertenece? ¿Y a cuál? ¿A cuál les parece que pertenece? Yo lo separé, profe, agregué una entidad más que era monto de pago con un atributo monto total y de monto de pago sale contado y cuotas. ¿Cuál es la clave de monto de pago? Monto total. El monto. La clave de forma de pago, monto total. Entonces, tu clave primaria es el importe que estás pagando. Claro, está mal. No se No puedo puede, o tener sea, se una, te puede no repetir. puedo tener una cantidad, claro. O sea, ya ahí te está diciendo hay algo raro. Te pasó lo mismo que en la otra. O sea, te Sí, sí, sí. agregaste, que no está mal de vuelta. Lo pensaste en comportamiento. O sea, vos lo pensaste por cómo lo vas a tener que programar. Y si te sale así originalmente no hay problema. Cuando vos lo vas a plasmar acá y te das cuenta cuál es su clave primaria, tenés que decir, no, esta es parte de uno de otro. El monto total sería calculado, digamos. Lo podrías calcular por las cuotas. Cuota, acá, ¿de quién pertenece? ¿Con quién se relaciona cuota? Con Con la, la con la atención. agregación. Con la agregación. Cuota pertenece a la agregación, es débil de la agregación. Sí. Ni de veterinario ni de animal. Es de las dos cosas. Es débil de la agregación. La clase que viene vemos el pasaje tal de eso. Intenten hacerlo. ¿Sí? Porque es importante, o sea, quiero que lo traten de hacer, no importa si se equivocan o no. Esto hasta ahora creo que no lo vimos, no sé si lo vieron con Claudia, pero conmigo no lo vimos. Bueno, así que la clase que viene vemos el pasaje a tabla de esto. ¿Sí?
Vamos a agregarle todas esas cuestiones que nos faltaron. Nos vamos a corregir. Y la clase que viene vemos el pasaje a tabla. ¿Alguna otra pregunta del DER? ¿No? Profe, en la agregación, ¿cómo nos damos cuenta que es lo que tenemos que encerrar? Porque yo había encerrado prácticas que lo tengo relacionado a un valor de cada práctica. A ver, decime el tuyo. Vázquez Juan Cruz. ¿Dónde está? Ahí Juan Cruz Vázquez. MR. Acá. Abajo. Bien, déjame que lo acerco y lo miramos. Bien, animal con raza, animal con cliente. Acá me dice una ternaria. Ahora lo vemos eso. Y tenés prácticas con precio. Bueno, el tema es, el precio es para cada práctica, no es genérico. No es que todas las prácticas del día de hoy van a valer lo mismo. No vale lo mismo vacunar que hacer un chequeo médico, ¿no es cierto? Cierto, profe. Bueno, entonces esta va a ser de... Segundo, las agregaciones son sobre N a M. Si vos tenés una 1 a M, no necesitas una agregación. Relacionás contra el lado N y listo. Te da la relación contra el lado N y se te resuelve todo porque puedes navegar hacia el lado 1. Las agregaciones son solo sobre muchos a muchos. Bien. Y detalle que importa total, vos lo pusiste calculado, ¿sí? Sí, ese sé que está mal. No tienen ni Está placa perfecto. hispana. Exacto, eso es lo importante. Ahí te das cuenta que no va. Que hay algo ahí que no va. ¿Es un atributo o es una relación? Como no, en realidad encima las otras dos son subclases, te das cuenta que no puede ser una relación, así que es atributos de algo, de otra cosa. En este caso era de la atención, pero bueno. Todo esto yo creo que viene porque le erraste acá, en la ternaria. No, o sea, creo que arrastras el problema porque después ya no te cierra. Al estar en una ternaria ya no te cierra todo lo que estás haciendo. Lo primero que vos te tendrías que fijar es, ¿sucede todo al mismo tiempo? ¿El animal se atiende y después se cargan las prácticas o el animal se atiende y ya ahí mismo le voy cargando las prácticas junto con la atención? Después creo que se van agregando las prácticas, ¿no? En el mismo momento. Exactamente. Entonces no puede ser una ternaria porque no son al mismo tiempo. Bien. Como esto es lo que sucede después, tu solución es simple. Esto es una muchos a muchos y esto viene después. Agregación acá y voy con prácticas. Y ahí te queda ahí te vas a dar cuenta de esa agregación. Vos querías Bueno. hacer una ternaria, ¿por qué? Porque varía. Según la atención, qué práctica le toca, según el tener una práctica, qué animal se le aplica. O sea, que son las tres y la cardinalidad te da para las tres, es correcto. Lo que no te da es la simultaneidad. ¿Sí? Acuérdense, son tres cosas. Simultaneidad, que si tomás una, por ejemplo, un animal, ¿cuántas prácticas se pueden hacer? Muchas. ¿Cuántos veterinarios puede tener? Muchos. Un veterinario puede tener muchos animales, puede hacer muchas prácticas. Una práctica la puede realizar muchos veterinarios y unas prácticas se pueden aplicar a muchos animales. Y la otra es la clave primaria, perdón, las cardinalidades, al menos dos lados n, que también te lo va a dar. Esta lo que no te da para una ternaria es la simultaneidad. Es decir, cargarlas en el momento, al mismo tiempo. El pasaje a tabla de esto, de tu atención, si le sacás la fecha y la hora porque no la necesitas, te va a quedar como la relación que había hecho Germán, como esta. El pasaje a tabla te va a quedar igual que esta. Que las prácticas de atención. O sea, no es que es una locura la idea de ternaria, simplemente no se cumple por la simultaneidad, en este caso. Bien, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que quiera que lo miramos rápido? Los demás, o sea, ya ahora estamos contestando dudas, así que el que quiera lo libero y el que quiera quedarse a contestar hago que le revisemos. Después les voy a tratar de dar, no les prometo, pero voy a intentar hacer una revisión de los DER.
Profe, yo la fecha de pago yo lo puse en la relación. No sé si estaría bien. Sería en cota y la agregación. No sé si estaría bien Sí, así. no cambia nada, va a terminar pasando al lado n. Se suele Ok. por costumbre poner todos los datos de la débil se suelen poner en la débil, no en la relación, pero es una cuestión de costumbre, no nada más. Dato Ok. importante, ojo, deberías ponerle doble línea a este rombo cuando es débil, pero digamos, no es un error grave, es un dato nada Claro. más para Sí, hacer el modelo más fácil de leer. sí. Cliente animal. La raza, bueno, acá también doble línea si era débil. Ojo acá. Capaz que eso fue, te jugó en contra el. Sí, es con la agregación. Claro, te jugó en contra Me el que le pasé un engancha poco. automático. Claro. Me imaginé. Sí, Ojo el día del parcial, solamente en eso. sí, sí. Bien. Y bien, el resto está bien. Tenés el precio ya, la cuota ahí, así que listo. Bueno, ¿alguien más? Corrijan los que quieran. Yo les recomendaría que dejen, en todo caso, hagan una segunda hoja con la corrección si quieren, sobre la versión inicial. Lo pongan más abajo, si quieren. Y yo les reviso la corrección original. Bien, estos ya son parciales. O sea, no se deprima el que no le salió a esta altura. Todavía tenemos un par de ejercicios más para que hagamos de la práctica. Son parciales, este es simple, relativamente hablando. Hay parciales más difíciles. Pero, digamos, ya tiene algunas cosas que no vieron nunca, como las cuotas, como los precios, etc. Así que lo vamos a... tiene algunas cosas que podían costar bastante realizar. Está bien que si les costó, tuvieron que corregir algo, así que no se hagan problemas. Para la clase que viene vamos a hacer pasaje a tabla de este y el otro parcial, el de la comuna, entero. ¿Sí? El de la comuna fue hace 2 años atrás. Yo les recomendaría que para que me pregunten, lean Agencia de Personal y AFATSE. ¿Sí? Léanlos. Vamos a tratar de hacerlos las próximas clases. Agencia de Personal y AFATSE. Después de ver lo del parcial, vamos a tratar de hacer Agencia de Personal y AFATSE. Y si tenemos tiempo, vamos a hacer, aunque sea el parcial del año pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de ese podemos hacer varias prácticas de SQL también de ese, que son independientes del... De hecho, tengo los 4 parciales del año pasado, que se los puedo... Los 4 temas del año pasado que se los puedo dar para hacer sobre el enunciado del año pasado. Así que viene bien si lo resuelven el DER del año pasado. Va en la misma metodología el parcial que vamos a tomar. Puede ser que entre algún tema más, porque este año estemos mejor con los tiempos, pero eso se los avisamos con tiempo y en todo caso les mando algunos ejercicios tipo también. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que ver? Creo que no, profe. Bueno. Entonces, sí, esperen a ver si por el chat hicieron preguntas. Acá. Se llega a terminar por 2 personas distintas. Una cosa que preguntaban del parcial, está bien hacia la realidad, ¿sí? Y lo pueden preguntar eso en el parcial. Por ejemplo, vamos acá. Lo que estaban preguntando es si puede ser que a una persona lo lleven a atenderse 2 personas diferentes. O sea, un animal lo llevan a atenderse 2 personas distintas. Por ejemplo, va el padre una vez y después va su hijo con el animal a que lo atiendan de vuelta.
sucede en la realidad, es necesario. La pregunta es, acá lo que o sea, pueden preguntar si es necesario contemplarlo o no. En este caso mi respuesta hubiera sido, me preguntan eso y en el parcial derecho no hace falta que lo contemplen. En el sistema tienen que pensar lo mismo. O sea, yo estoy registrando el propietario del animal o el que lo trajo a la atención. Si tuviera que ser el propietario, está bien así, el cliente y el animal. Más allá de que lo lleve otra persona, lo pueda pagar otra persona o lo que sea, cuando yo registro animal, registro su propietario. Ahora, si yo quisiera registrar quién lo trajo, porque me serviría para decir, che, pero yo no te lo traje, me estás cobrando una consulta que yo no te hice. Entonces yo saber quién lo trajo, además de tener el propietario, tendría que tener otra relación del cliente con la atención, que es el que lo acompañó, o el que lo trajo. Sería otra relación extra. No la necesito en este sistema. No me lo piden. Si me lo pidieran sería algo independiente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cómo se guardaría si, por ejemplo, pagan contado en vez de en cuota? Contado, acá, un En una tipo. cuota. O Ah, disculpa, lo puedes no lo poner vi. en una sola cuota o puedes poner contado como tipo de pago. Vos querés Está saber bien. cuándo lo pagó y todo lo demás, una cuota, lo registrás como una cuota. Y ya está. Si realmente Listo, necesitas, gracias. si no puedo asumir que si es contado lo pagó en el momento y no en una cuota, sino en el momento, entonces simplemente con poner acá contado tomarías la fecha y hora del pago. Podés optar por las dos soluciones, son correctas, o sea, podés registrarlo como única cuota y pago tipo contado, o una cuota con una fecha de vencimiento posterior, sería otra cosa distinta, o registrar el pago contado acá y tomar la fecha la fecha de la fecha de atención. Eso, todas serían válidas. Yo optaría por hacer el de una cuota, como dijeron hace un ratito. ¿Por qué? Porque me haría más fácil programar el sistema. Me haría mucho más sencillo programar el sistema porque yo sé que voy a buscar la fecha de vencimiento, la fecha de pago, todo siempre a la tabla cuota. Y en todo caso, con el tipo de pago diferencio si es contado o tarjeta o lo que sea. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien.